Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Cortés y voy a hablar sobre los clásicos de la administración, los cuales son en total 7, conformados por Taylor, Metcalfe, Fayol, eh, Elton Mayo, Murray Parker Fowler y la pareja de esposos conformada por Lillian Gilbert y Frank Gilbert. El primero de los que les voy a comentar es Frederick Taylor. Bueno, antes de las propuestas de Taylor, se tenía pensado que los trabajadores eran responsables de planear y ejecutar diferentes labores. A ellos se les encomienda, digamos, la producción y se les daba cierta libertad de realizar sus tareas de forma que ellos creyeran que era la conveniente o la correcta, sin tener conocimientos previos o conocimientos teóricos. Bueno, el deseo de Taylor en aplicar su venerado Scientific Management, eh, bueno, iba dirigido, digamos, tanto a la empresa como también a los trabajadores, pero entonces en conseguir la máxima prosperidad para ambos. Eh, por otra parte, Taylor afirma que sin tener, digamos, un cierto temor a que lo desmientan o lo descalifiquen por lo que iba a decir, era que en Inglaterra, tanto en las empresas de Inglaterra como en las empresas de América, había algo muy agudo para, digamos, el crecimiento o el desarrollo de la empresa, que era la holgazanería o la pereza. Entonces él planteó, digamos, ciertas etapas para poner en funcionamiento lo que él llamaba su nueva organización científica del trabajo. El primero es hallar de 10 a 15 obreros. Entonces decía que en la medida de lo posible, de distintas empresas y de distintas regiones, que sean particularmente hábiles en el trabajo a analizar. Entonces decía que era como los mejores en su región o en su subdivisión. La segunda es definir la serie exacta de movimientos elementales en que cada uno de esos obreros llevaba a cabo y cuáles eran, digamos, los materiales que él decía que se debían emplear para poder realizar esta serie de movimientos. Otro punto importante decía que era determinar con un cronómetro el tiempo necesario para realizar cada uno de esos movimientos. Entonces, ahí vemos cómo es muy importante, digamos, lo del tiempo para Taylor. Ya vamos a ver más adelante que para Fayol no es tan importante el tiempo. Otra etapa es eliminar todos los movimientos mal concebidos, los lentos, como hablamos del cronómetro, y los inútiles. Creo que la parte final, la etapa final, es que tras haber suprimido todo esto, todos los movimientos inútiles, el tiempo inútil, reunir en una secuencia de movimientos los más rápidos y también los que mejor se permitan emplear, digamos, los mejores materiales y también los materiales más útiles. Bueno, ahora voy a hablar de Fayol, o sea, vamos a ver una diferencia entre lo que decía Taylor y ahora con lo que dice Fayol. Entonces, él planteó algo llamado la administración positiva, también se le conoce como enfoque anatómico y enfoque de proceso. Entonces dice que su aporte principal era el de escribir sobre problemas no estudiados por Taylor, como ya lo decía antes. Entonces, ya que mientras Taylor, digamos, concentraba sus estudios en el taller o la fábrica, como lo vimos, que en mejorar, digamos, todos esos procesos que se tenían pues para poder desarrollar bien como la fábrica, Fayol lo hace a nivel, digamos, de dirección, de la administración. Pero también o sea, a mi parecer hay un problema muy importante, que es el de digamos, un esquema vertical. Entonces decía que lo que alcancé a leer y lo que me pareció muy importante de resaltar era que o sea, hacía una especie de pirámide. Entonces, en la parte más alta estaban los administradores y en la parte más baja
estaban, digamos, los obreros. Entonces decía que se debía seguir esa secuencia, ya que los mejor calificados, y para que se pudiera dar como una mejoría en la empresa, era que se ejecutaran la administración y la dirección desde la parte más arriba de la pirámide, y los obreros se encargaran de la parte técnica, y así se lograba desarrollar pues una mejor administración de lo que era la empresa. Bueno, entonces hay algo que me parece también súper importante, y son las funciones financieras, que él los describe como que eran imprescindibles para, para poder crear pues la empresa, para poder desarrollarla bien. Entonces decía que era imprescindible una hábil gestión financiera con el fin de sacar el mayor provecho posible de las disponibilidades que se tenían en la empresa, y así evitando aplicaciones imprudentes de la acumulación de capital. Otra función importante dice que las técnicas, como ya lo había nombrado, de los obreros, dice que son aquellas que a través de las cuales se realiza la producción de bienes y también de servicios. Otra función es la función comercial, que decía que la empresa, o sea, necesitaba saber tanto producir eficientemente como comprar y vender bien. Bueno, otro es lo de las funciones de seguridad, que me parece que, o sea, hay que resaltar esa parte porque me parece como algo muy curioso, pues el tema de que ya se tenía pensado en ese tiempo esta parte, digamos, la protección que hacían las empresas hacia las personas, hacia sus trabajadores, y también hacia los bienes de la compañía. Entonces decía que eran contra robos o contra situaciones extraordinarias que se pudieran presentar. Otra función que ya va, digamos, un poco un peldaño más arriba, como si se podría decir, que son las funciones contables, que son las relacionadas con los inventarios, los registros y todo lo que tiene que ver con la parte de costos y de balances, y estabilidad también de lo que era la empresa. Y para mí, la más importante es la función administrativa, que son las encargadas de, digamos, de coordinar y sincronizar todas las otras funciones. Entonces, todo esto constituye el objeto principal del estudio para Fayol, que era, él propone también, digamos, unos procesos correctos para la administración, que son el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Se tiene también, digamos, que Fayol, a diferencia de Taylor, se centraba más en las personas, en lo que era la organización en sí, y Taylor en lo que representaba, digamos, los materiales y todo con lo que se iba a ejecutar las acciones. Bueno, otro de los clásicos de los que quiero hablar es Mayo, que es sobre todo conocido por sus estudios de organización de comportamiento, que incluye estudios, él hizo una serie de estudios en Hawthorne, denominados Hawthorne Studies, pues de la lógica de ya en lo que va en los sentimientos de los trabajadores, y también hace mucho énfasis en lo que el coste y la eficiencia de los directivos, que podría, digamos, conducir a conflictos dentro de las organizaciones. Bueno, Mayo afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la integración de varias perspectivas, las que acabo de mencionar. La idea principal, digamos, de ese sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento, algo que se tenía ya bien arraigado con lo de Taylor y con lo de Fayol, para sustituirlo por otro que tuviese, digamos, más en cuenta los sentimientos, actitudes y complejidades y otros aspectos de lo que compone el sujeto humano. Esto es conocido, digamos, como la teoría de las relaciones humanas, o escuela humanística de la administración, si no estoy mal. Después, el autor Merrill en su libro hace, digamos, un recuento, no un recuento, sino explica que Mayo era de la religión cristiana. Entonces esto también influiría más bien en sus trabajos, que eran, digamos, ya iban para grupos locales determinados, como las iglesias cristianas, y ya después se fue
tanta importancia tuvo que se fue ampliando a lo que era la administración. Otro autor de los que le quiero hablar es Henry Metcalfe. De este, digamos que no habla mucho, pero algo que se le puede resaltar es el nuevo sistema que implementó Henry Metcalfe, que tenía un arsenal de armas, era el director de un arsenal de armas, si no estoy mal. Entonces decía que ese nuevo sistema de administración de Metcalfe proponía el uso de tarjetas en lugar de libros para las entradas originales. Entonces decía que el sistema era más o menos que para cada acto o nombre que se registraran habría una nueva tarjeta, ¿sí? Y debía ser separada, de manera que las tarjetas que se combinaban o se clasificaban, los actos o nombres que representaban serían los mismos. Eso es básicamente lo que es lo de las tarjetas y la nueva administración de lo que proponía Metcalfe. Entonces dice que el autor Merrill hace muchísimo énfasis en eso, que, o sea, hizo una revolución, digamos, en el pensamiento de los trabajadores, que era, digamos, parecido a lo de Taylor, que se tenía muy parecido en cuanto que se debía, cada persona ejecutaba una función misma, se ejecutaba una función diferente, sin tener, digamos, conocimientos técnicos. Y él dice que se debía, era justamente hacer un cambio en eso, y entonces se debía colocar trabajadores que fueran los mejores en su sección y colocarlos en lo que mejor sabían hacer. Bueno, otra autora que me parece importante es Mary Parker Follett, que explica que Follett, bueno, Merrill explica que a Follett le debemos la formulación del principio de integración para hacer coincidir, digamos, los intereses del grupo y del individuo. Entonces resalta que ella, digamos, había sido hasta estos días el autor más, digamos, el más olvidado entre los autores más importantes, pero que era digamos, muy importante en los temas de la gestión. Entonces resalta que Follett proponía que los trabajadores poseen los conocimientos pertinentes, entonces deberían tener el control del proceso de trabajo, y los gerentes también deberían, digamos, comportarse como instructores y facilitadores, y no, digamos, como vigilantes ni supervisores. Entonces, digamos que se puede considerar como una gestión o una organización de forma horizontal, donde todos los miembros de los distintos departamentos colaboraban en equipos multidisciplinares para cumplir, digamos, con los proyectos que se tenían en cuenta en la empresa o en la compañía. Entonces, ya digamos, para finalizar, está la pareja Gilbert, conformada por Lillian Gilbert y Frank Gilbert. Entonces decía que Lillian comenzó a trabajar con Frank, en sus proyectos, digamos, en la línea de investigación del estudio científico del trabajo, desarrollado tanto por Taylor como por Fayol. Entonces Lillian, digamos, perfeccionó junto a Frank el método de estudio de tiempos para aumentar, digamos, la eficiencia, la eficacia y el rendimiento de la industria. Varios aportes que ellos hicieron a la administración, la verdad es que para mí fue uno de los que más me llamaron la atención, ¿no? Junto a Mary Parker Follett, y fue, digamos, que los aportes que ellos hicieron, que desarrollaron estudios de micromovimientos con base en símbolos para representar el trabajo manual. Algo, digamos, que podríamos también ver en Metcalfe con las tarjetas que se tenían, se debían poner tarjetas separadas para los nombres, y eso, digamos, desarrolló una serie de eficacia y eficiencia en lo que era la administración en el arsenal para Metcalfe, y aquí para digamos, desarrollar el estudio de Taylor. Bueno, entonces también lo que les decía, esto de los símbolos, era un código de símbolos, para la redundancia,
para diagramar el flujo de análisis del proceso del trabajo. También se aplicó la estadística para lograr el mejoramiento continuo del método de trabajo. También elaboraron, digamos, un modelo de la labor administrativa, que ellos mismos denominaron proceso de trabajo. Entonces le explican cómo la administración debe basarse en los acontecimientos del pasado, pues para poder organizar el presente y así poder mirar hacia el futuro y preverlo a través de la planeación. Entonces, algo que también consideraron muy importante era que se le daba mayor importancia a los trabajadores dentro de la planeación, algo que digamos en Taylor no se tenía tan en cuenta, sino, como vuelvo a repetir, era más lo del tiempo y ejecutar bien las acciones, los movimientos. También en el trabajo de ellos cabe resaltar la importancia que tienen las ciencias humanas y en especial la sociología para poder realizar ese trabajo. Bueno, la administración para ellos tenía que conservar lo mejor del pasado, organizar el presente y planear el futuro para que, como ya lo dije antes, se pudiera desarrollar la empresa. Pero a diferencia de Taylor, también trabajaron mucho en los estudios de tiempo y movimiento, añadiéndole también, digamos, lo que era el aspecto, el elemento humano, el del sujeto. Digamos, aspecto que Frederick Taylor olvidó de por sí y no le dio tanta importancia. Y por último, combinaron, digamos, un modelo único con los conocimientos psicológicos de Lillian y los de la ingeniería de Frank para poder desarrollar hoy para llevar a cabo un trabajo en el que incluyera el factor humano. Bueno, ya digamos en las conclusiones, a mí me parece que es importante resaltar lo de Mary Parker Follett. Parece que es muy importante porque, digamos, en las empresas de ahora se tiene muy en cuenta ese tema del factor humano. Entonces, lo que ella proponía de lo de la gestión horizontal para poder tener una eficiencia en lo que era la administración. Y digamos que Taylor, o sea, un ejemplo claro de lo de la pirámide en forma vertical es el gobierno, ¿no? O sea, cómo se planifica y cómo se desarrolla y ejecuta los planes del gobierno. Se ejecutan desde la parte más arriba, digamos la parte de dirección y administración, y para que, digamos, ciertas personas que están se podría decir, en la parte más baja de la pirámide pudieran ejecutarlo de manera eficiente. Gracias por ver este video. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.